Viajeros del Tiempo es el podcast de Meiga Urbana que nace con la necesidad de encontrarnos de una manera más directa, más personal e íntima, una vez por semana, a hablar de temas que para mí son realmente importantes y que ayudan, desde mi punto de vista, a la concepción e integración de la experiencia humana divina. ¿Qué vas a encontrar en los capítulos que vayamos compartiendo a lo largo del año? Perspectivas, herramientas, reflexiones que permitan navegar la vida desde un espacio más profundo, donde poder quizás ampliar nuestra mirada y encontrarnos, sobre todo para aquellos que sentimos que muchas veces no pertenecemos acá, que la experiencia humana es mucho más de lo que nos cuentan y que buscamos respuestas en lugares poco convencionales. La idea es poder compartir desde mi experiencia personal, de la de muchos que acompaño en sus procesos de despertar y traer, ¿por qué no?, una idea de comunidad que es en lo cual se basa esa nueva humanidad, esa nueva tierra, ese nuevo mundo al que nos estamos adentrando mientras lo viejo se cae y, por supuesto, mientras las dos cosas sucedan al simultáneo, las preguntas, las dudas, las incertidumbres van a ser parte de nuestro día a día. Cuanto más información tenemos, es más fácil comprender lo que sucede, es más fácil desmantelar los miedos y adherirnos fuerte al deseo del corazón que tiene que ver con pasar por esta experiencia humana dejando una huella de amor no solo en la expresión de lo que somos, un ser infinito que tiene un formato que caduca en esta experiencia física y sin embargo nos seguimos conectando a través del espacio y del tiempo con esas personas que amamos y la idea es poder entonces ayudarnos entre todos a tener una experiencia humana de trascendencia, de paz, de armonía con el ser. Quédate, te doy la bienvenida, acá arrancamos con el capítulo de hoy. En el tercer capítulo de Viajeros del Tiempo vamos a estar compartiendo un poquito acerca de la experiencia humana acá en la Tierra, pero conectado con todo aquello que tiene que ver con el árbol genealógico, con la sanación y la conexión con la familia biológica de origen y, por supuesto, nuestros ancestros. Pero antes de arrancar con el capítulo de hoy, quería agradecerles a todos por los mensajes, los buenos deseos, el feedback que han ido aportando a través de las redes, a nivel personal también, en relación a este podcast que, como les conté en algún momento ya, viene gestándose hace mucho tiempo y acá estamos finalmente en este 2024 compartiendo este espacio juntos. En el primer capítulo les compartí un poco de mi proceso personal y el tiempo de compartir esto con ustedes tuvo bastante que ver con el hecho de que acompañar a otros implica también compartir un poco de la experiencia personal para que también de alguna manera los que se suman o los que en algún momento tengan ganas de trabajar juntos sepan desde dónde uno ha estado aprendiendo, transformándose y compartiendo lo que comparto aquí con ustedes hoy. Para el segundo capítulo trajimos un poquito más sobre la experiencia de ser un espíritu infinito, un espíritu que viene a tomar este cuerpo físico en la experiencia humana y a intentar comprender desde un lugar poco convencional de qué va la experiencia individual y colectiva de lo que llamamos vida. Y en ese capítulo les compartía esta mirada de entender que en realidad mucho de lo que nos sucede cuando estamos aquí es algo que hemos pactado aprender
comprender y atravesar antes de haber tomado cuerpo físico. Y entre las cosas que hemos tomado en consideración para este guión individual de la experiencia humana, también estuvo el contexto colectivo, el contexto de elegir en qué momento de la historia nacer, en qué país, con qué nombre, de qué padres, en qué árbol genealógico. Y si bien lo interesante, entre tantas otras cosas paradójicas que tiene la experiencia humana, es que intentamos desarrollar una experiencia personal e individual en la cual muchas veces tratamos de destacarnos y además separarnos de esa familia o de ese árbol genealógico del cual venimos. Lo cierto es que mientras desarrollamos nuestro potencial individual, hay muchísimas cosas que hemos elegido atravesar en conjunto, en lo referido al árbol genealógico en particular, y que tienen que ver con el hecho de entender que lo que le ha pasado a otros en la historia nos abre o nos cierra puertas al camino que venimos a seguir. Sin embargo, cuando no se tiene una perspectiva al respecto de lo transgeneracional, lo que nos sucede es que muchas veces sentimos que cuando nos cuentan que nos parecemos a alguien o que estamos repitiendo historias que se han vivido ya en la familia, muchas veces sentimos ahí simplemente una limitación, sentimos muchas veces una condena o una etiqueta que no nos gusta cargar. Y la realidad es que independientemente de que tenemos todo el derecho de querer despojarnos de eso que puede dolernos o no gustarnos, también ahí mismo es donde nos encontramos con la posibilidad de resolver un montón de situaciones que hemos venido a atravesar, que nos incomodan, que nos duelen, para luego trascender y llegar del otro lado con un aprendizaje que se convierte a veces en esa joya o en esa actitud, en esa característica que al desarrollarla y al atravesar la prueba nos permite avanzar en todos los hechos que venimos a desarrollar y a aprender desde la potencialidad de nuestro alma. Así es que muchas veces en los cursos o talleres que doy, los invito incluso en las experiencias de sesión personal a mirar qué nos ha hecho elegir en realidad, con qué cargas de repetición venimos, con qué soluciones para el árbol traemos y venimos a aportar, para empezar a cambiar la narrativa y la forma en la que observamos la historia de nuestra familia. Lo cierto es que pelearse con los orígenes es absurdo, porque es como intentar tener una característica física distinta a la que tenemos. Si tenés la piel de un color, si tenés los ojos de un color, el cabello de un color, mucho más allá de que en muchísimos casos hoy tenemos la posibilidad de realizar un cambio que se ajuste a nuestros deseos, de alguna u otra manera el tener un origen físico, biológico determinado nos cuenta y nos trae muchísima información que cuando dejamos de pelearnos con el origen podemos integrar y usar ese aporte a nuestro favor. Por supuesto que cuando alguien nos dice sos igual a tu padre, sos igual a tu madre, haces esto, me haces acordar a tu tía, tu abuela, tu primo, lo primero que sentimos es que automáticamente nos están desvalorizando o sacando la posibilidad de la expresión de lo que en verdad somos, que es un ser único e irrepetible. Y cuando nos quedamos en ese enojo, automáticamente bloqueamos ese puente, esa unión invisible con este personaje que me está mencionando, la persona que me esté diciendo que me parezco a uno o a otro. Y eso muchas veces nos impide también explorar en qué nos parecemos
y en qué no nos queremos parecer más. Muchas veces cuando alguien de la familia, puede ser padre o madre, pero también pueden ser otros ancestros, tienen, por ejemplo, problemas a lo largo de toda su vida con el dinero, con la forma de obtener un reconocimiento, pueden o no pueden sostener y mantener un trabajo satisfactorio con el cual disfrutar, además de traer sustento a su familia. Cuando hay una persona que tiene una imposibilidad o una enfermedad que vienen transmitiéndose de generación en generación, si lo observamos no desde el conflicto o desde la intención de dejar a un lado esta repetición, sino con el hecho de encontrar qué es lo que hay escondido en esa repetición de un esquema o de un impedimento, vamos a poder muchas veces encontrar pero muchas veces dones y talentos, pero también facultades o posibilidades de desarrollo ocultas para la superación del problema, no solo a nivel personal, sino a nivel transgeneracional o ancestral. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un problema, ya sea de salud, una situación de conflicto entre hermanos, un problema de relación entre madres e hijas, cuando hay una sucesión de mujeres que han sido viudas o de repente una sucesión de parejas que se han conformado cuando uno se une en segundas nupcias o con gente del extranjero, o la posibilidad de solamente traer dinero a la familia cuando se estudia o se repite un patrón de oficio familiar. Lo que nos está contando no necesariamente es que no tenemos permiso para hacer otra cosa de manera literal, sino que muchas veces cuando intentamos realizar algo nuevo, primero vamos a tener que traer esa nueva información de cómo realizar lo nuevo que queremos hacer a nuestra memoria celular, a nuestro inconsciente familiar, antes de poder obtener el esperado éxito en lo que sea que estamos emprendiendo. Para hablar un poquito más claro, cuando en una familia se repite un problema, lo que ese árbol genealógico o ese conjunto de seres está atravesando es una prueba o un aprendizaje colectivo, grupal, que de una u otra manera, al repetirse, lo que intentan es que cada uno con sus dones y talentos particulares y especiales aporte una mirada o una solución diferente para finalmente dejar de repetir ese problema y dejar de heredárselo a los que están por venir. Lo mismo sucede cuando se repiten problemas de relacionamiento entre esposos o entre madre e hija o entre hijo y padre, o cuando hay situaciones donde siempre se pierde dinero o donde hay escasez de dinero. Lo mismo si tenemos solamente el registro familiar de que los hombres o las mujeres de la familia han llevado sustento a casa haciendo una determinada tarea, oficio, profesión, trabajo. Cuando conocemos estos patrones y los traemos a una terapia que haga una mirada más holística, sistémica, una mirada transgeneracional, vamos a inmediatamente traer junto con el problema el abordaje de la solución. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos a una joven de 18 años que intenta ser actriz y realmente es muy buena en lo que hace, es histriónica, toma clases con los mejores profesionales, cuentan que tiene mucha actitud y realmente es buena en escena, pero no logra, vamos a decir, enganchar posibilidades a lo largo de su vida, no termina de tener
oportunidades para desarrollarse como la profesional que sus dones y talentos prometen y están a la vista que podría llegar a ser, y vamos a una terapia transgeneracional con esta situación de conflicto, pero también vamos contando la historia familiar donde de repente todas las mujeres de la familia fueron costureras y todos los hombres de la familia fueron albañiles. Lo primero que vamos a entender desde el trabajo del transgeneracional es que lo que falta en esta familia es la noción de que alguien puede llevar adelante una vida, un sustento, que puede sostener una familia a futuro, que puede llegar a tener hijos y darles de comer, teniendo una nueva profesión que no sea ni la de costurera para las mujeres, ni la de albañil para los hombres. Con lo cual, con este ejemplo, voy a traerte un poquito de una posible solución. La persona puede trabajar en terapia transgeneracional con distintos tipos de terapias, con distintos tipos de abordajes, para traer esa información a nuestro ADN, a nuestra memoria celular, a nuestro inconsciente familiar, porque todos tenemos un inicio común, una información común, donde de aquí en adelante se le muestre al árbol genealógico que sí, que esta chica va a ser muy buena, que no hay nada que temer, que se puede avanzar en la vida a través de los dones y talentos, a través de nuevas profesiones o de nuevos oficios, y que de esa manera también se va a asegurar el porvenir del árbol genealógico, el hecho de que probablemente pueda haber nuevas formas de expresión de la felicidad y la plenitud personal, y esto automáticamente va a hacer que quizá toda esa fuerza ancestral que estaba bloqueando en el inconsciente de la persona la posibilidad de lograr el éxito que busca, hagan que eso se vuelva una bendición colectiva y el árbol poquito a poco o de golpe se abra a experiencias nuevas, a traer nueva información y a darle la bendición a los que están por venir, como a los nuevos integrantes, para que experimenten esta nueva forma de sustento y de expresión para poder continuar con la preservación de el apellido familiar, del árbol genealógico y de la prolongación de la especie. Cuando abordamos este tipo de terapias, tenemos que saber que es fundamental tener mínimo este tipo de información. Para eso tenemos que sentarnos con nuestros padres, a veces con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y escuchar, cosa que a veces cuando somos jóvenes y nos repiten estas historias no prestamos demasiada importancia. Llevar un registro, siempre hay algún escriba, alguien que guarda la información como guardián del árbol genealógico y las memorias de la familia. Me permite sanar, me permite entender el origen de ciertos patrones y me ayuda fundamentalmente a hacer que el inconsciente biológico, eso que me sostiene con vida, toda esa inteligencia no solo ancestral sino primordial, que hace que el cuerpo respire, se regenere, sepa la hora de atarse los cordones que ya lo aprendió siendo muy chico y que ahora simplemente hay que llevar una repetición de una destreza para poder llevarlo a cabo. El hecho de saber que cada uno de nuestros órganos vitales lleva adelante sus propias funciones sin estar pensando cada minuto que nuestro cuerpo tiene que hacer algo en particular, sino que hay una inteligencia propia biológica que lleva a cabo todo aquello que el cuerpo necesita hacer, es la misma que se niega y deja muchas veces la impronta de un enorme no en nuestro inconsciente, en nuestra mente inconsciente, impidiendo, por ejemplo, si fuera este ejemplo de esta chica de 18 años que decidió ser actriz, llegar a tiempo a una audición en la cual, si hubiera llegado en tiempo y forma, lo hubieran elegido para un papel. La cantidad de contratiempos y de situaciones que parecen venir de una afuera, que generalmente tienen una base
en el hecho de que biológicamente el cuerpo físico a nivel inconsciente no posee información de que esto va a ayudar al árbol genealógico, a los que vinieron antes y conforman mi historia biológica, conforman mi carpeta de información de ADN, o al revés, la que nos da la bendición, la buena fortuna y el hecho de, por llevar un nombre u otro, ir más fácil hacia adelante en una experiencia que mis hermanos, por ejemplo, estar conectado con un ancestro y no con otro, con su suerte y con sus desgracias. También van a contar un montón de aquello que se van a convertir en situaciones que la vida nos va a ir trayendo y abriendo como posibilidades, como bloqueos, como obstáculos, como nunca pude hacer tal cosa o tal otra me sale rápido y bien y al resto de la familia no. Este tipo de terapias nos abre un montón la cabeza y la posibilidad de la mirada a entender que la sutileza de lo simbólico, el significado de los nombres, la fecha de nacimiento, el lugar del mundo en el que nacimos, la cultura de la que provienen nuestros ancestros, la forma en que se vinieron a vivir a este país, si es que nuestro origen tiene para atrás inmigrantes como bisabuelos o tatarabuelos, el saber que las mujeres de la familia se les da bien una cosa u otra, va a contar que eso previo que dio como resultado vida tantas veces porque hay tantos otros antes que yo, me van a enseñar a resolver situaciones de taquito o a generar de algo simple y sencillo que es fácil de resolver en el aquí y en el ahora, un mundo enorme donde no me animo a hablar en público, donde no me animo a mostrarme, donde tengo miedo de ir en el blanco. Pensar que desarrollarnos en lo individual va en contra o que se lleve mal con el hecho de interesarnos por lo que pasó antes de nosotros, en el mismo punto de origen de nuestro cuerpo y nuestro ser biológico, como pueden ser mi madre y mi padre, realmente cuenta bastante de lo acotada que estamos observando la experiencia de nuestra vida. Somos parte de un colectivo que es la humanidad, es una raza. Formamos parte de un reino que es el reino animal. Formamos parte de los humanos que estamos haciendo la experiencia en este planeta Tierra, en esta galaxia. Formamos parte de una generación en el momento en que hemos nacido, que se ha enfrentado y se enfrenta con desafíos diferentes a la hora de salir al mundo y resolver situaciones globales y colectivas que las anteriores o las próximas por venir. Tenemos una experiencia particular de cómo es vivir en un determinado punto geográfico del planeta, y no solamente estoy hablando de las condiciones geográficas y climatológicas del lugar, sino también de la raza a la que forme parte y, por supuesto, de la suerte o desgracia a distintos niveles que tenga ese país en el que elegí nacer. Mucho más allá de si me quedo en ese país viviendo para siempre o si me voy a otro, porque igual esa parte de la historia cuenta algo de mí, de mi viaje y experiencia personal acá. Y por supuesto, el hecho de mudarme a otro también va a traer nuevos desafíos, experiencias y posibilidades de aprendizajes. Mientras continuamos mirando de lo grande a lo pequeño, la elección del nombre, el saber si hay otra persona en la familia que se llame como yo, si me llamo Carlos, si hay una Carla, si me llamo Julieta y hay un Julio, nos va a contar con quién de alguna manera estoy emparentado, con quién estoy ligado en alguno de los aspectos que tengan que ver con los aprendizajes y los desafíos que he venido a observar. Lo mismo con los parecidos físicos, lo mismo con la elección de las profesiones y por supuesto el ir
hacia adelante resolviendo problemas que han quedado pendientes por ahí con situaciones y momentos de la historia familiar anterior a la nuestra que no conocemos y que pueda llegar a traer cosas que necesitamos sanar en nosotros para que ese ancestro que vive en el registro celular y de ADN de nuestro cuerpo físico sane y deje de emitir la frecuencia del dolor, la frecuencia del abandono, la frecuencia del no podés, de la falta de amor propio, del orgullo, del pedentarismo, de lo que se les ocurra. Es tan importante mirar esa porción del árbol que hemos elegido antes de venir, sanar, para agradecer de esa forma a lo que nos dio vida, a esos seres que antes que nosotros atravesaron experiencias complicadas, que llevaron adelante aprendizajes y conquistas que nos las han dejado como regalo. Es una forma de agradecer el tiempo en que luego de haber nacido todos ellos que llegaron antes nos miraron con amor, nos sostuvieron y nos dieron cuidado. La vida en definitiva siempre va a intentar buscar un balance entre lo que ya pasó y lo que está pasando para poder caminar por un balance a futuro. Si hay algo que no está en balance, falta algo, falta alguien, hay algo que necesitamos y no se consiguió, probablemente se repita y se repita tanto que lo puedan tomar muchas veces como una marca personal de origen, pero también puede ser un grito desesperado de múltiples generaciones porque finalmente alguien o muchos miren, sanen y observen en ellos esto mismo que es un dolor que se ha fomentado y crecido a través del espacio y del tiempo. Como viajeros del tiempo, todo lo que es humano nos pertenece, todo lo que forma parte de los grupos de los cuales venimos, a los que elegimos pertenecer, en el pasado biológico o en el presente de tu vida individual, forman parte de esa intrincada historia que creemos no conocer, que a veces sentimos haber bajado una experiencia de la cual nos olvidábamos el motivo y que nos falta información para llevarla a cabo de la manera adecuada para nuestra alma. Sin embargo, este es un aspecto fundamental de nuestro aprendizaje en la Tierra. No hay avance que no necesite mirar en las raíces y observar qué es lo que sucede, si necesita una poda del árbol, si necesita fortalecer algo, si necesita ser tratado por algún debilitamiento en sus raíces, como nuestros amigos del reino vegetal, esa personificación en nuestro mapa genealógico expresada en el formato de un árbol nos cuenta bastante aquello que necesitamos reconocer porque formamos parte, y no observarlo es quitarnos fuerza, es quitarnos bendiciones, es complicarnos las cosas cuando en realidad en esa complicación de base, en eso que no nos sale, en eso que no entendemos, cuando vamos a la historia podemos observar y comprender de dónde viene para poder entonces modificarlo. Continuando con el capítulo 2, en este capítulo 3, no solo remitiendo a mi historia personal, sino a la de todos, me atrevo a decirte que todo aquel que se anima a hurgar en los arcones del tiempo y observar su propia historia, el dolor de sus abuelos, de sus ancestros, las imposibilidades de su madre y de su padre, van a entender muchísimas de las cosas que luego se convierten en dinámicas inconscientes que perduran en el tiempo y que quizás nos generan hoy muchísimo dolor, y que como las miramos desde una terapia equivocada o desde un abordaje
que se queda corto porque intentamos todo el tiempo resolver todo solamente desde lo psicológico y desde la mente, lo que termina pasando es que quizá sí, tu perseverancia, tu rutina, tus dones y tus talentos te permitan por ahí alcanzar aquello que buscabas, pero quizás no te permita vivirlo con la intensidad, con la sonrisa y con el disfrute que te gustaría, porque hay algo por allá atrás que no sabemos de dónde viene, que nos hace sentir deprimidos, sin fuerza, desvalorizados, tristes, melancólicos. En este capítulo de hoy, lo que te digo, si es que te sirve para tu caminar, en este caminar siendo humanos divinos, es que es muy necesario sentar las bases de cualquier tipo de proceso de despertar espiritual mirando nuestro árbol genealógico. Hay muchísimas herramientas y terapias de tercera generación que aportan maravillas para poder sanar estos aspectos. Te voy a nombrar algunas para que si te resuenen, observes, investigues y mires si es que te sirven más o mejor para poder hacer cuando tengas ganas este trabajo de reconciliación con tu origen y de sanación y liberación ancestral. Podés trabajar, por supuesto, a nivel energético, podés trabajar a nivel chamánico, podés trabajar a nivel de epigenealogía, podés trabajar a través de la decodificación bioemocional y también podés trabajar con las constelaciones familiares. Cada una de estas herramientas te van a permitir ingresar por algún costadito, tanto a nivel del alma familiar como a nivel de la información que hay en vos y que va a tender a repetir, a evitar o a buscar solución de cosas que por ahí, como no estás entendiendo el proceso al que te lleva la vida en situaciones que no salen y se repiten, no vas a poder entender nunca de manera clara y definitiva dónde y cómo solucionarlas a futuro. Son grandes momentos para todos nosotros porque las herramientas que hoy están a la mano hace más de 10 años no existían, y esto también nos trae, como siempre, la responsabilidad de usar esas herramientas y de llevar bienestar en el árbol genealógico hacia atrás y, por supuesto, hacia adelante, abriendo camino y trayendo nuevas posibilidades de aprendizajes, de ser feliz y vivir de manera plena para las generaciones que están por venir. Podés tener hijos o no tenerlos, pero seguramente en alguna instancia te va a tocar tener, por supuesto, sobrinos, o en alguna instancia te va a tocar también ver que tu pareja pueda llegar a tenerlos y observar con las bendiciones que va llegando el árbol, con los desafíos que van trayendo las nuevas generaciones, es empezar a comprender más y mejor hacia dónde avanza la experiencia colectiva humana, cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son las nuevas formas de necesidad de reconexión con los demás, con lo divino y con la naturaleza. Espero que el capítulo de hoy te sirva para chequear un poquito cuánto conoces de vos y de tu familia, independientemente de que la veas o no. Lo importante es estar en paz en nuestro corazón con nuestra historia. Cuando nuestro origen no es claro, cuando no nos gusta, hay una carga enorme de contradicción, de dolor y hay una puja interna permanente entre el avance y el debilitamiento. Con lo cual te propongo, si tenés ganas de trabajar conmigo, me escribas acá o a través de las redes sociales, a través de mi página web, para concretar entonces un
una sesión de abordaje ancestral e ir trayendo, ¿por qué no?, más y mejor entendimiento, posibilidades y amplitud en las experiencias que vayas a desear tener a cabo. ¿Qué trabajamos en este tipo de sesiones? Absolutamente cualquier cosa que sientas que te está costando o que desees tener, poseer, atravesar como experiencia y no estás pudiendo. Desde las ganas de tener un auto, una casa o viajar al extranjero y no haber podido, hasta tener inconvenientes en tu autoestima, problemas en relaciones con tu pareja, situaciones de búsqueda de hijos sin conseguir llevarlas a cabo, o, ¿por qué no?, situaciones con el dinero y con el trabajo, que son situaciones casi de todos los días. Hay mucha agilidad, versatilidad y resolución rápida de conflictos desde esta nueva propuesta de mirada, no tan nueva porque son ya por lo menos hace 15 años que hay un montón de estas herramientas en vigencia, y aunque sea desde la curiosidad, te propongo que mires y que busques información sobre cada una de estas herramientas. Por supuesto que hay más, para entonces poder alinearte, liberarte de la carga que no es tuya y abrazar y fortalecer tus dones y talentos para avanzar en tu vida personal, trayendo las bendiciones y la fuerza de tu familia ancestral. Te mando un abrazo grande, nos volvemos a encontrar la próxima semana en el capítulo número 4 de este podcast, donde vamos a estar compartiendo mucho más sobre los distintos momentos, trabajos, observaciones, entendimientos de esta experiencia humana divina. Que tengas una buena semana.